La riqueza cultural de la época prehispánica en México es sorprendente, como para llenar miles de museos con sus tesoros. Pero ¿por qué muchos de estos no están en el país? ¿Qué países resguardan los tesoros mexicanos? ¿Será que el saqueo cultural ha vaciado nuestros museos y llenado otros? Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. México es un país de una gran riqueza cultural e histórica, desde el México antiguo con las culturas mesoamericanas y pasando por todas las etapas del desarrollo del país, han producido una interesante historia que en muchos casos ha dejado evidencia material, tesoros históricos, que sirven como aporte a la comprensión de nuestro pasado. Sin embargo, la atracción de estos tesoros históricos ha tenido también un efecto negativo, el gran saqueo material cultural del que ha sido objeto algunos sitios arqueológicos, o la venta en el mercado ilegal de piezas de valor histórico. Es común ver en museos del extranjero la exposición de piezas de origen mexicano, algunas de ellas con un valor incalculable para la historia, que por azares de la vida llegaron a manos extranjeras, a veces con historias interesantes y otras por el simple saqueo. Veremos que muchas de estas piezas viajan por Europa a través del primer encuentro entre los dos mundos. Los relatos nos hablan que en este contacto cultural, Moctezuma fue informado por un personaje llamado Tentlit de la llegada de hombres extraños y su apariencia física, que se tenía como el regreso de Quetzalcóatl. Así, se cree que Moctezuma llevó a cabo un plan para confirmar si realmente se trataba del regreso de esta deidad. Para ello, se le debían presentar sus propios ornamentos, y si éste los aceptaba, entonces no había duda. Esto es lo que nos relatan las crónicas y relatos por parte de los conquistadores y evangelizadores. Muchos objetos de la historia antigua de México llegaron a Europa y en especial a Viena por los viajes que enviaba Cortés con todos los presentes recibidos y hurtados del Nuevo Mundo a Carlos V. Comencemos por el penacho de Moctezuma. Este quizá es de los objetos mexicanos en el exterior más conocido. Se encuentra en el Museo de Etnología de Viena. De este se conoce su historia y cómo va a parar hasta este país. Fue parte de los objetos que Moctezuma obsequió a Hernán Cortés. Los mexicas le llamaban Quetzalapanecayotl. Era parte de la indumentaria de Quetzalcóatl. Cuenta con 222 plumas de 4 especies de ave distintas. Mide 1.16 metros de altura y 1.75 metros de diámetro. En 1699 se cree que fue el año en que el penacho de Moctezuma llegó a Austria como parte de una colección del archiduque Fernando II de Tirol y permaneció por más de 200 años en el Palacio de Ambras. En 1878 estaba arrumbado en una vitrina. Fue redescubierto y restaurado por el naturista Ferdinand Borg Hochstetter. Por un tiempo, México sostuvo negociaciones para intercambiarlo con Austria por el carruaje de Maximiliano y repatriarlo. Sin embargo, la naturaleza frágil del objeto, según los especialistas, no resistiría el viaje de regreso a casa. El Códice Dresde o el Codex Dresdense es un libro manuscrito pintado por mayas de tierras altas del norte, en el área mesoamericana durante el posclásico temprano, entre los años 1200 a 1250. Este en realidad fue una copia hecha por los mayas de otro códice perdido en el periodo clásico. Está hecho de papel amate con un total de 39 fojas escritas de ambos lados. Cada una mide 20 centímetros y medio y en total llega a medir 3 metros con 50 centímetros. El contenido de este manuscrito es de suma importancia. En él se encuentra información de rituales con calendarios sagrados y almanaques, en los que se destaca el panteón maya yucateco, los dioses, sus actividades y atributos. Se cree que el códice fue enviado entre muchos objetos a España, que después pasó a Viena, y en 1739 es comprado por Johann Christian Gotze, quien era director de la Biblioteca Real de la Corte de Sajonia en Dresde, donde permaneció en el olvido por mucho tiempo.
resurge con Alexander von Humboldt, que lo da a conocer al publicar alguna de sus páginas. El códice ha sido fundamental para entender la escritura maya, porque ha sido ampliamente consultado por una diversidad de estudiosos. Su nombre lo recibe de la ciudad alemana de Dresde, donde actualmente está resguardado en la Biblioteca de Sajonia en Alemania. Dato histofílico: la llegada de muchos de estos objetos que hoy se exhiben en los museos de Austria llegan por envío de Cortés al rey Carlos I en España, pero llamado Carlos V en Alemania, pues el archiducado de Austria era parte del imperio del rey Carlos, de ahí que los tesoros del Nuevo Mundo pudieran pasar al reino de los Habsburgo. La serpiente de dos cabezas, o Maquiscoatl. Esta pieza en realidad es un pectoral en forma de serpiente bicéfala con el cuerpo ondulado. Mide 20 centímetros de altura y 43 centímetros de ancho. Está hecha en base de madera de cedro, cubierta de mosaico de turquesa, concha de ostra espinosa y concha, con alrededor de 2000 piezas pequeñas. Se encuentra en el Museo Británico de Londres. Como muchos de los objetos que aquí se mencionan, se cree que abandona el país en uno de los tantos viajes transatlánticos que transportaban los objetos de valor del México mesoamericano hacia Europa, por órdenes de Cortés, como parte de los regalos de Moctezuma, y data de los años 1400 a 1521. El cómo llega precisamente a Londres se desconoce, solo se sabe que en 1884 es adquirido por un fondo llamado Christie para el Museo Británico de Londres. La máscara de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. La importancia de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca para la religión del México antiguo era de gran trascendencia, pues son parte del panteón de las culturas mesoamericanas. Se les veía como los gemelos divinos. Con la adopción de cada cultura, ambos fueron adquiriendo numerosas atribuciones. Estas piezas también se encuentran en el Museo Británico de Londres. De hecho, estas 3 piezas son los tesoros de la exhibición permanente del Museo Británico. Están hechas de delicadas y artesanales incrustaciones de turquesa y obsidiana. Fueron creadas entre el siglo XV y XVI. Algunos investigadores dicen que llega a Europa por medio de los navíos enviados por Cortés. Sin embargo, Fray Bernardino de Sahagún menciona que en especial la máscara de Quetzalcóatl no aparece en el inventario de la primera carta de relación de Hernán Cortés. Dato histofílico: en el Museo Británico de Londres hay una galería dedicada a México que alberga invaluables tesoros de la historia del México antiguo, 27 figuras de cerámica, máscaras de jade, deidades, objetos de ornamento. La serpiente de 2 cabezas es el emblema del museo y ha llegado a recibir 6.7 millones de visitantes en un año. El penacho de Cuauhtémoc. En el Museo de Quai Branly en París fue registrado en el siglo XIX por Eugene Vauban un objeto que presumiblemente le perteneció al último emperador de México, Cuauhtémoc-Sin. En realidad es un objeto de dimensiones pequeñas, no más de 28 centímetros. Está hecho a base de plumas tejidas que forman 200 flores, que el fundador del Museo de Etnografía en París, Ernest Hamy, identificó como crocus, flores muy abundantes en aquel tiempo en Chapultepec. La historia del deambular de este llamado penacho de Cuauhtémoc ha tenido una travesía interesante. En el tiempo del Segundo Imperio de México de Maximiliano y Carlota de Habsburgo, el emperador de Austria se lo ofreció a Maximiliano para la colección que él estaba preparando sobre tesoros prehispánicos para el Museo Nacional de México. Sin embargo, tras la caída de Maximiliano, el penacho fue robado y vendido por un indio a un anticuario que la llevó a París. Llegó a las manos de Vauban, después a Alfonso Pinar, y este último lo cedió al Estado francés. Desgraciadamente, solo tenemos la historia fragmentada, pues se desconoce cómo llega en primer momento a Austria, probablemente fue en el siglo XVI. Sin embargo, el objeto, aunque en mal estado, presenta valiosa información de 2 distintas épocas de la historia mexicana. Primero, la de su origen, de tiempos prehispánicos, que aunque se duda realmente que perteneciera a Cuauhtémoc, pues no hay alguna otra evidencia que apunte a ello, Miguel Cleason, investigador que encuentra este objeto en la bodega del Quai Branly, cree que formaba parte de un tocado ornamental por su tamaño, que usaban personajes de importancia en el México antiguo. Sin embargo, es uno de los pocos objetos de arte plumario prehispánico que sobreviven de la época, pues tan solo hay 7 más, repartidos en distintas partes del mundo. Solo 2 permanecen en manos mexicanas. Y por otro lado, la historia que aporta de este episodio de la estancia de Maximiliano de Habsburgo en México.
Dato histofílico: Maximiliano de Habsburgo adoptó a su llegada a México la práctica de coleccionar piezas prehispánicas, lo que impactó en la conformación de acervos prehispánicos para la creación de un museo nacional. Así, también fue responsable de la negociación de repatriar algunos objetos que se encontraban en Europa. Ejemplo de ello fue la segunda carta de relación de Hernán Cortés y un chimali o escudo de arte plumario, que es de los pocos objetos de este tipo en México. Actualmente está expuesto en el Museo del Castillo de Chapultepec. Una detallada investigación hecha por Miguel Gleason ha encontrado una gran cantidad de tesoros de la historia de México de distintas épocas en el extranjero. Por ejemplo, 400 códices prehispánicos en la Biblioteca Nacional de Francia y en Inglaterra un número similar. Estos manuscritos son una fuente invaluable de conocimiento de la historia prehispánica. Algunos de los objetos, como los que ya hemos mencionado, han podido ser repatriados, como una gran fachada de estuco de origen maya por parte del Museo de Nueva York, o como el Museo de Peabody devolvió parte de las piezas del cenote sagrado de Chichén Itzá, uno de los lugares arqueológicos más saqueados del país. Pero muchos de estos objetos salieron del país en tiempos de la conquista española. Sin embargo, no es un acto del pasado. Aún ahora hay un fuerte mercado que se alimenta del saqueo cultural. La zona del occidente, con sus interesantes tumbas de Tiro, son el blanco actual. ¿Qué podremos pensar de los objetos prehispánicos e históricos que han salido del país y se exhiben en otros lugares? ¿Debería México reclamar su repatriación o es un motivo que alienta el conocimiento de la grandeza de nuestra historia? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.